Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Espero que hoy no tengamos problemas de conectividad. Supuestamente va a andar todo bien hoy, esperemos, el señor Faibert, el que se porte bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Nos pasamos 7 minutitos nomás, pero ya estamos acá. ¿Escuchan todos bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. le doy la bienvenida a Hernán Bouvier, investigador del CONICET. Hoy estará a cargo de la segunda charla de este curso. La charla de hoy se titula Análisis Conceptual. Y Hernán, bienvenido, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Lorena. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, mi nombre es Hernán Bouvier y soy docente aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, como habrán notado por mi acento, y además investigador de CONICET. Les agradezco estar aquí. Yo trabajé un tiempo en el Poder Judicial bastante, y entiendo que además de las tareas que uno tiene, sumarse tareas de capacitación siempre es un esfuerzo adicional. Me parece que veo a alguna gente conocida aquí en el... Bueno, pero no voy a decir nada. Nada, sé que sumarse siempre es un trabajo a estas tareas de capacitación, así que gracias por estar aquí. Voy a hacer un par de aclaraciones previas antes de sumergirnos en lo que quiero compartirles hoy. Es posible que lo que vamos a ver hoy les parezca bastante abstracto e inútil, y si eso les parece, entonces están en lo correcto. Vamos a ver cosas que no son necesariamente útiles. Desde mi experiencia en el trabajo, digamos así, institucional, en el Poder Judicial, y también un poco fuera del Poder Judicial, estas cosas abstractas que vamos a ver ahora tienen un rendimiento a mediano plazo. Uno no lo nota ahora, pero tienen un rendimiento. Sí creo que la próxima sesión que vamos a tener, en la cual vamos a encarar el tema de precedentes, vamos a hablar sobre la obligatoriedad de los precedentes, de la jurisprudencia, va a ser un poco más concreta. Pero también una cosa que a mí me parece que estos cursos son interesantes, o al menos pueden ser interesantes, están pensados, para que uno no vea lo que ya conoce. Y estoy seguro que todos y todas las que están aquí conocen igual, mejor que yo, el derecho positivo y la tarea que hacen. Entonces, mi apuesta, por lo menos, y también la de Federico y Paula, es tratar de dislocar un poco el análisis, moverlo del lugar, salir, como se dice ahora, de la zona de confort, para luego volver a temas bien concretos. En mi caso, por ejemplo, qué hacer con la jurisprudencia y los precedentes. Hay algún sentido en el cual lo que vamos a ver ahora está relacionado con lo que uno podría llamar investigación jurídica. Claro, uno podría pensar que ustedes no hacen investigación jurídica, sino que los que hacen investigación jurídica es otra gente. Por ejemplo, un docente o un investigador de CONICET, si es que ustedes no son docentes. Nuevamente, desde mi perspectiva, yo creo que cualquiera que se dedica al ámbito del derecho hace investigación. Lo que pasa es que cambia la intensidad de la investigación que ustedes realizan. Al menos en mi experiencia en tribunales, cuando yo era empleado, tuve que hacer mucha investigación para aprender a llevar adelante mi trabajo cotidiano. En un estudio jurídico sucede lo mismo. Si uno trabaja como asesor o asesora de un legislador, también tiene que investigar cosas. Te llega un problema y hay que investigar. Y entonces, en algún sentido, todos investigamos. Lo que sucede es que hay diferentes grados de intensidad. Estas herramientas que vamos a ver ahora son herramientas importantes para la investigación de cualquier cosa. De la causa que acaba de entrar al juzgado o a la fiscalía, o si uno quiere ponerse a investigar sobre un tema y publicar un artículo. Muy bien, nosotros nos vamos a ocupar de algo que se llama análisis conceptual, que suena raro, y en realidad se trata de cosas que ustedes conocen igual o mejor que yo,
nada más que dichas con otra terminología y además utilizando otras herramientas. Un ejemplo útil para ilustrar el problema de cuál es la utilidad de hablar de análisis conceptual es un ejemplo que da siempre un profesor con el que yo me formé. Él siempre cuenta que cuando le llevaron a los reyes de Castilla la primera gramática española, la reina dijo: ¿para qué me sirve la gramática si yo ya sé hablar español? No podría decir, ¿para qué me sirve la gramática? Bueno, la idea con las gramáticas es que uno puede inferir ciertas constantes, patrones, formas de modular de un lenguaje, y que cuando uno tiene conciencia de esas constantes y patrones, cuando uno adquiere conciencia de esa gramática, gana un plus en el uso de ese lenguaje. Bueno, lo que vamos a ver aquí en el análisis conceptual es algo parecido. Ustedes usan conceptos todo el tiempo, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Sabemos, ya van a ver cuando vean de qué quiere decir análisis conceptual, sabemos lo que es análisis conceptual, entonces uno puede decir, como dijo la reina, yo ya sé hablar español, ¿para qué me sirve esto la gramática? Y de todos modos creo que puede ser útil alguna de las distinciones que vemos. Hay una parte de lo que vamos a ver hoy que hacía bastante hincapié en la idea de interpretación, pero lo voy a dejar de lado porque creo que Federico ya les habló bastante de eso y le va a seguir hablando. Última aclaración y entramos entonces al problema. Mis PowerPoints no tienen el glamour que tiene el PowerPoint que presentó Federico Arena, que trabaja ahí con una plataforma súper glamorosa. Lo mío es mucho más pedestre, es un PowerPoint aburrido, sin gráficos, sin fotos, ninguna obra de arte. Vamos a ver de qué se habla cuando se habla de análisis conceptual, y al final vamos a tratar de conectar eso con el análisis en general del derecho, con la interpretación, con la argumentación jurídica y con el estudio de los precedentes, que es el motivo de la próxima clase. Si alguien tiene una pregunta durante el transcurso o quiere hacer una intervención, entonces levanta la mano o abre el micrófono y yo directamente le doy la palabra. Permítanme que voy a proyectar. ¿Se ve la pantalla allí? Se ve bien. Sí, lo que no entiendo ahora es por qué no me lo deja. Ahí está. Ahí está. Lorena, vos sabés que me está pidiendo a mí que yo deje entrar gente. Sí, porque estás como coanfitrión, pero vos no te preocupes, no le hagas caso. Bien, perfecto. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de análisis conceptual? Repito, es algo que ustedes ya saben, ustedes ya manejan este libro. Vamos a ver lo siguiente aquí. ¿Qué pasa? Tengo un problema. ¿De qué analizar un concepto supone enfrentar las siguientes preguntas? ¿Qué es un concepto? Y ya vamos a ver de qué se habla. Todos más o menos sabemos que es un concepto. Hay diferentes teorías en filosofía, en teoría cognitiva, en psicología, sobre qué es un concepto. Algunos dicen que no es nada más que otra palabra para hablar de una idea. Otros dicen que es una entidad mental, y allí hay divergencias sobre dónde están las entidades mentales, ¿no? Si es un proceso biológico o tiene que ver con lo espiritual y no puede ser reducido a lo biológico. Y por último hay gente que dice simplemente que un concepto son los significados de la palabra. Con esto les acabo de resumir brutalmente discusiones eternas sobre qué es un concepto. Y nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la idea de un concepto como significado de algo. Por ejemplo, el concepto de dolo, el concepto de autoridad, o como vamos a ver hoy, el concepto de tortura. La segunda pregunta generalmente acuciante o frecuente cuando se habla de conceptos es, bueno, supongamos que decimos que es un concepto. La pregunta es cuál es su fuente y dónde se encuentra. Esto supongo que ustedes lo tienen bastante claro. Si yo estoy interesado por un concepto jurídico,
supongamos el concepto de contrato o tortura, sabemos dónde empezar a ir buscando, ¿no? No vamos a hacer un pozo en el fondo de casa, vamos a abrir un código a la Constitución. Entonces, segundo problema, ¿cuál es su fuente y dónde se encuentra? Y la tercera es cómo se los conoce relacionado. La cuarta pregunta, aquí hubo un problema. ¿Qué está pasando? Hay algo que está mal, que no está bien. Voy a dejar de proyectar un... ¿Sabes qué pasa, Lorena? Que como me aparece todo el tiempo en la pantalla, gente que quiere entrar, se superpone el PowerPoint y no me lo deja pasar. Ahora lo soluciono. Disculpas. Hay una cuarta pregunta sobre qué implica analizar un concepto, que es cuál es la estructura de los conceptos. Por supuesto, estas preguntas son muy genéricas y se aplican a cualquier concepto, pero nosotros nos vamos a centrar en conceptos jurídicos, ¿sí? Y vamos, por ejemplo, los conceptos normativos de delito, tortura, acción, causalidad, contrato, intereses punitorios, todo eso pueden ser conceptos jurídicos interesantes para analizar, y para todos ellos se aplica la pregunta: ¿qué es el concepto de delito? ¿Cómo se lo conoce? ¿Cuál es su fuente? ¿Y cuál es su estructura? ¿Cómo se analizan los conceptos? Ya no cualquier concepto, no el concepto de vaca o el concepto de número, sino cómo se analizan los conceptos normativos, que son los que nos importan a nosotros en el trabajo cotidiano, ¿no? Judicial o no. Una forma bastante usual de analizar un concepto es descomponerlo en sus partes constituyentes. Esto ya supone tomar una decisión sobre la estructura de un concepto. Mucha gente dice, ya vamos a ver esto qué significa, mucha gente dice los conceptos tienen una estructura atómica, de manera tal que uno puede separar los átomos que componen un concepto y a partir de allí realizar un análisis. Un caso bien conocido por nosotros es el caso de persona, ¿no? Antes se decía, bueno, hombre. Persona es un animal racional. Cuando yo digo esto, automáticamente lo que he hecho con ese concepto es subdividirlo o descomponerlo en dos. Y entonces, por ejemplo, el caso del delito, bueno, es una acción típica, antijurídica y culpable. Lo que hice allí es asumir, ya vamos a ver qué es lo que estoy asumiendo aquí, que el delito es un concepto que tiene una estructura y tiene 4 átomos, y ahora la pregunta es cuál es la fuente de estos átomos que aparecen aquí. Algunos dicen la ley, pero si uno va directo a la ley, en ningún lado está definido de esa manera. Se trata más bien de una reconstrucción de tipo teórica, ¿sí?, sobre lo que integra este concepto. Bueno, el contrato, por ejemplo, es un acuerdo de voluntad, átomo 1, libre, átomo 2, entre partes. La estrategia que se utiliza generalmente para analizar estos conceptos es lo que se llama el análisis descomposicional. Tomas el concepto de delito, tomas el concepto de contrato, tomas el concepto de persona y lo dividís. Hay un primer problema con esta estrategia, como tienen allí escrito, y es que no siempre es posible identificar las condiciones necesarias y suficientes asociadas a un concepto. Por ejemplo, si uno quiere analizar el concepto de dignidad humana, incluso partiendo de los textos normativos, o el concepto de derechos del niño, difícilmente va a poder encontrar algo tan claro como acuerdo libre de voluntad o acción típica antijurídica y culpable.
Hay un segundo problema, que es cuál es la fuente de esas propiedades atómicas que supuestamente existen, si es que existen. O dicho de otra manera, ¿de dónde surge, por ejemplo, que el concepto de delito es ataque? Ataque es acción típica antijurídica culpable, o el de contrato es acuerdo libre entre partes. Entonces, para resumir, sé que estoy yendo rápido, pero estas partes podemos pasarlas rápido. Para resumir alevosamente, nosotros sabemos qué es el análisis conceptual, aunque quizás no tengamos la gramática. No nos importa cualquier concepto, en principio nos importan los conceptos jurídicos. Las preguntas usuales sobre los conceptos es dónde están, qué son, cuál es su estructura. Y una opción bastante habitual es asumir que los conceptos tienen una estructura, es decir, que tienen elementos, componentes atómicos, y que entonces analizar un concepto es desagregar sus partes integrales. El primer problema con esto es que no siempre uno puede identificar las propiedades necesarias y suficientes, y el segundo problema es dónde están estas propiedades, de dónde las saco. Hasta aquí va más o menos claro, o no se entiende nada. Si hay alguna pregunta, me lo dicen. No los estoy viendo ahora. Ahora sí. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Esto se pone más aburrido, les aviso. Muy bien. Análisis descomposicional, eso es algo que hacemos nosotros todo el tiempo. De hecho, en las facultades de Derecho se exige que uno descomponga un concepto en varios elementos, y eso es lo que usualmente llamamos definición. Bueno, como les dije, cuando uno se pregunta por los conceptos, y en el caso nuestro, el caso de los conceptos normativos, una de las preguntas es, bueno, ¿cuál es la fuente de los conceptos normativos y de sus elementos? Uno puede decir la ley, o el tenor literal. Supongo que con Federico, se habrán dado cuenta que esto ya es un paso para nada obvio e inocente. Es decir, bueno, yo me voy a atener al tenor literal para ver cuál es el contenido de este concepto jurídico. Y entonces, naturalmente, si yo creo que la fuente de los conceptos jurídicos son las leyes o las normativas, y creo que las normativas, es decir, los enunciados o disposiciones jurídicas, los textos, admiten más de una interpretación, entonces, claro que aquí puedo tener más de un concepto para un mismo texto. Esta es otra forma de decir que los textos y los conceptos no siempre se corresponden, o también, como habrán visto con Federico, que los textos y los significados no van necesariamente de la mano. Un texto puede tener más de un significado, y un mismo significado puede ser expresado con diferentes textos, ¿no? Como por ejemplo, prohibido fumar o no está permitido fumar. Entonces, una fuente de los conceptos normativos es la ley. Hay una segunda que se usa mucho, por lo menos yo, mi área de especialidad es el derecho penal y procesal penal, donde se usa mucho, pero no solo allí. Una fuente es ya no lo que dice la ley bajo alguna interpretación, sino la mejor reconstrucción teórica posible de los elementos normativos. Esto ya es un gran problema porque supone tener una posición sobre qué es una mejor reconstrucción teórica posible. Pero por hipótesis, por ejemplo, se asume que la reconstrucción de delito como acción típica antijurídica y culpable se ajusta mejor al material normativo que tenemos nosotros, por oposición a la distinción, por ejemplo, o al concepto de mens rea, o cosas por el estilo que usan los anglosajones, ¿no? Tengo un problema acá con la última. Bien. Las dificultades que podemos encontrar si yo quiero encontrar los conceptos jurídicos en la ley, ya lo vimos. Bien. Un problema es el tenor literal, que quiere decir cómo se interpreta un texto jurídico, y el segundo es qué quiere decir una reconstrucción adecuada, de qué depende que si yo digo que el concepto de delito es eso, es una reconstrucción adecuada. Lo que vamos a ver a partir de ahora
son formas de hacer análisis conceptual, entre otras cosas. Formas de hacer análisis conceptual que tratan de ser más adecuadas que otras. Y a partir de allí, eso es importante, porque si la reconstrucción de un concepto normativo es adecuada, entre comillas, hay que ver en qué sentido es adecuada, si uno ha encontrado esa reconstrucción adecuada, entonces en principio ha encontrado algo relevante para una solución jurídica. ¿Cuándo es adecuado un análisis conceptual? A ver, espero que esto, yo voy rápido aquí porque creo que es bastante obvio esto. Si yo digo que el concepto de delito en Argentina es el acuerdo voluntario de partes, entre partes, libremente prestado, si yo digo esto, entonces cualquiera diría, che, eso no es adecuado. La razón obvia por la cual no es adecuado es porque no se ajusta, entre otras cosas, a ciertos textos normativos. La adecuación de un análisis conceptual. Bueno, se considera, primer sentido, que un análisis conceptual es adecuado si reconstruye de manera completa y coherente el material normativo apelando a un conjunto más reducido de categorías. En principio, hay ciertas abstracciones, como el tipo, supuesto de hecho, mala fe, daño, nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Se asume que estas abstracciones captan una clase de enunciados normativos o de elementos presentes en los diferentes enunciados. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que una caracterización de un concepto jurídico es mejor que otra? Quizás una es que se adecua mejor a cierto material normativo, y donde eso quiere decir que logra un tipo de propiedad, una clase, selecciona una propiedad especial que se aplica a muchos enunciados normativos. Por ejemplo, hay una caracterización, un ejemplo banal el que voy a dar, pero en las discusiones sobre cuál es la mejor definición de derecho o de sistema jurídico, un autor dice que sería medio raro sostener que el derecho, que toda esta empresa, el fenómeno jurídico, está motivada por la voluntad de fundar un club de suicidas. Dice él, el derecho sería mejor caracterizado quizás como una empresa cooperativa que permite cierta competencia. ¿Qué es lo que está por detrás de esto? Bueno, que si yo sumo y leo todas las normas jurídicas, que en general prohíben el daño, el fraude, la mala fe, etc., el conjunto de esas normas tienen un elemento en común que impide ser leído como esto es un club de suicidas y permite que el concepto de derecho sea leído como, por ejemplo, el intento de fundar una empresa cooperativa. En todo caso, esto es de nuevo el ejemplo que di al principio de hablar español y tener la gramática. ¿Por qué nosotros pensamos que el principio de daño es potente o importante? Bueno, porque permite acomunar una serie de enunciados jurídicos diferentes. Hay un montón de normas que tienen como relevante el principio de daño, hay un montón de normas que son mejor leídas como nadie puede beneficiarse de su propio dolo, y así sucesivamente. Hay más formas de considerar que la reconstrucción de un concepto es adecuada. En todo caso, esta idea presupone que el análisis es exitoso si tiene en cuenta los enunciados normativos, supongamos positivos o del Código Penal, y simplifica su manejo. ¿Por qué se supone que es buena la teoría de contratos, o el concepto de contratos que yo di antes, o el concepto de delito? Porque captan una propiedad o conjunto de propiedades presentes en muchos textos jurídicos y simplifica el manejo de esa totalidad de textos jurídicos. Esta es una primera forma en la cual se puede considerar que el análisis de un concepto jurídico es exitoso. Acomuna cosas que aparecen como dispersas. ¿Está claro esta primera idea de adecuación de un análisis conceptual? Si nadie dice nada, tomo la regla de que si no dicen, asumo que... Sí. ¿Bien? ¿Está claro o se quedaron sin wifi? Una de dos, pero... No, podemos asumir la regla, el silencio significa que o está claro o no les importa. ¿Está bien? Está claro. Gracias, gracias.
Nosotros, de nuevo el ejemplo del español y la gramática, nosotros consideramos que ciertos autores o autoras tienen una buena teoría sobre el derecho civil o sobre el derecho de familia, porque pueden otorgarnos un conjunto de conceptos más básico, más apretado, más resumido, más económico, que atraviesa a múltiples textos jurídicos y permite manejar con pocas herramientas una complejidad. Ese es un sentido en el cual consideramos que el análisis de un concepto jurídico es adecuado. Pero hay más sentidos. Un segundo sentido es que un análisis conceptual es adecuado si no da lugar a un absurdo, o dicho de otra manera, un análisis de un concepto no es adecuado si da lugar a un absurdo. ¿Qué absurdo aquí puede significar varias cosas? Absurdo puede significar contradictorio con otro material normativo positivo. Vamos a ver ejemplos de esto. Una propuesta conceptual es absurdo si da lugar a contradicciones con otro material normativo positivo. Tengo un problema con el... Disculpen, tengo un problema con el... ¿Les molesta si lo proyecto así? ¿Es muy molesto o se ve? Se ve bien, Hernán. Bien, lo voy a tener que poner así porque cuando paso saltea de a 2 slides, no sé qué pasa. Entonces, el primer sentido de análisis conceptual lo vimos, bastante simple creo yo, es captar una propiedad a un mínimo común denominador, obtener de ahí una abstracción, y esa abstracción tiene que ser más económica y permite manejar una complejidad. Este es el caso de la caracterización de contrato o de delito. Y hay un segundo tipo de análisis conceptual, o de adecuación. Un análisis conceptual es adecuado si no conduce a consecuencias absurdas, donde absurdo puede significar dos cosas: contradictorio con otro material normativo o contradictorio con algún ideal normativo no necesariamente positivo. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de absurdo. ¿Sí? Ejemplos de absurdo. Acá hay varios que yo tomo de lo que hace la dogmática, ustedes seguramente tienen mejores, pero les cito dos, ¿no? El primero ejemplo de absurdo es que si el delito equivale a toda acción conectada causalmente con un resultado típico, entonces debe incriminarse a todo aquel que puso al menos una condición causal. Por ejemplo, vendedor de un cuchillo, padre del autor derecho, etc. Esta consecuencia puede resultar absurda en dos sentidos: en el sentido de contradictoria con alguna otra norma o principio penal, o absurda o contradictoria con alguna idea, intuición o concepción moral o política. Lo mismo vale para la idea de contrato y esclavitud o para daño extracontractual. Explico un poquito qué está dando vueltas aquí. Quizás los que están más familiarizados con derecho penal, ¿quiénes de aquí pertenecen a la secta de los penalistas? ¿Hay muchos? Déjenme un segundo que miro toda la pantalla. A ver, ahí veo, hay varios. Yo soy un miembro de la secta. Muchos, qué horror, yo también, pero digo, somos... Mira, Karina Álvarez, Fernando Balsechi, Sandra Herrera, a ver quién más que me perdí, Diego Simonelli, Andrea Roberta Andrea Roberta, no te llego a leer el apellido. Calarame. Carolina Mauri, no, muchísimos hay. Ahí va. No importa, esto yo uso más ejemplos de derecho penal porque son los que conozco, pero son irrelevantes aquí los ejemplos para ilustrar. El mismo problema que se da en penal se da para la definición de causalidad en derecho civil, pero un problema usual en derecho penal era cómo definir delito, y una opción que luego cayó en desuso, digamos así, teóricamente, era sostener que el delito refiere a una acción que tiene un efecto causal sobre el resultado, y por decirlo brutalmente.
Y entonces lo que se dijo allí es que eso llevaba a un resultado absurdo, por el cual a partir de eso surgió una teoría, o sea, básicamente la consecuencia de una idea de causalidad como condición necesaria de un resultado es que son autores o autoras del delito todos los que pusieron una condición necesaria. Una discusión análoga hay sobre el principio de causalidad en derecho civil, y entonces a partir de allí se pasó a la idea de conexión causal adecuada, bueno, hay muchas teorías. En todo caso, lo que sucedió allí, o lo que sucede allí, es que yo tomo una propuesta conceptual, como ¿de qué hablamos cuando hablamos de causalidad? En derecho. Y luego veo una propuesta sobre qué es el concepto de delito o de causalidad en derecho penal, y si la propuesta lleva un absurdo, por ejemplo, el absurdo sería que habría que penar a la madre de quien dio a luz a él o la delincuente, entonces tengo una buena razón para revisar el concepto que tengo. Si yo defino el concepto de contrato como acuerdo entre voluntades, entonces claro que eso es compatible con el acuerdo de voluntad entre un amo y el esclavo, ¿no? Que el esclavo dice, acepto esclavizarme, pero por supuesto que es contraintuitivo o absurdo en términos normativos, porque hay normas que prohíben la esclavitud. Entonces es un mal concepto de contrato. ¿Sí? Se ve entonces por qué un concepto jurídico puede ser absurdo. ¿Qué significa reducirlo al absurdo? Significa tomar la caracterización inicial y mostrar que da lugar a una consecuencia que uno no querría, comillas, y ahí hay que ver qué es lo que uno pone en no querría. Uno podría decir, es absurdo de acuerdo al sistema jurídico interpretado de cierta manera, o puede decir, como dicen algunos penalistas, por ejemplo, sin darse cuenta, lo que quieren decir es absurdo si queremos ser liberales. Es absurdo condenar a la madre del ladrón o al ferretero que le vendió un martillo al asesino, si queremos ser liberales. Pero si no queremos ser liberales, no tiene nada de absurdo. Podríamos decir, vamos a condenar a todos y cada uno de los que pusieron una condición necesaria para el resultado. Y en derecho civil, igual. Podríamos hacer eso con un sistema jurídico, pero consideramos que es un absurdo. Muy bien. Van algunos ejemplos más de absurdos en el derecho, algunos creo que supongo que los conocen ustedes. A ver si esto funciona ahora. No está funcionando, directamente ya no funciona en Word. Ahí va. Bueno, otros ejemplos de absurdo en el análisis de un concepto, por ejemplo, uno puede, esta es muy común, sostener que todo derecho implica la obligación de tolerar a la contraparte. Eso es muy común, ¿no? El ejercicio de un derecho supone la obligación de tolerar de la contraparte. ¿Han visto ya o conocen cuál es el absurdo de esta caracterización de derecho? ¿Alguien lo conoce? Si alguien la conoce, abra el micrófono y dígalo. ¿Nadie? Bien. Es bastante simple. Hay una serie de instituciones jurídicas en donde al mismo tiempo es cierto, o institutos jurídicos, donde es cierto que yo tengo un derecho y eso no implica la obligación de tolerar de la contraparte, son todos los institutos jurídicos que permiten la competencia dentro de un marco de cooperación. La competencia dentro de un marco de cooperación. Ejemplo burdo y banal, el boxeo, por ejemplo. En el boxeo, las dos partes tienen derecho a tirar golpes y ninguno está obligado a tolerar. Uno puede decir, no, no hay ningún instituto jurídico que sea así, pero habría que considerar cómo funciona el derecho procesal, en donde todas tienen derecho a alegar algo, pero ninguna tiene que tolerar a la otra en el sentido de quedarse callado. De hecho, pueden replicar y duplicar el alegato de la contraparte. Esta es una forma de mostrar que a la caracterización, o el concepto de derecho caracterizado como obligación de tolerar de la contraparte, es absurdo, porque llevaría a, por ejemplo, que
la demandada no tuviera derecho a contradecir a alguien, o el boxeador no tendría derecho a responder con un golpe de puño. ¿Podría ser otro ejemplo? Buenas tardes. Sí, dale. Cuando se imponen las costas en el orden causado porque hubo vencimiento parcial y mutuo. A ver, explícame eso porque estás hablando con prácticamente un analfabeto. Actor y demandado. ¿Cómo? Estás hablando con un analfabeto del tema, pero dale. No, en un juicio donde las dos partes ganan, Sí. el código prevé la posibilidad de imponer las costas en el orden causado, o que el juez las distribuya. Digo, bueno, cada uno se hace cargo de los gastos que generó. Sí. Nada, se me ocurría como un ejemplo de que ahí no habría obligación como contracara de un derecho. Está bien. Y en realidad, esto, no sé si alcanzaron a ver algo con Federico, y podría ser parte de este curso si lo hubiéramos diagramado de otra manera, pero hay un lío importante con respecto a todos los significados que puede adquirir la palabra derecho. Tengo un derecho. Y despejar esos líos es importante, yo creo, para el ejercicio cotidiano de la función judicial. Porque, bueno, asistimos, en términos sociológicos, asistimos a un momento en que todo el mundo dice, tengo un derecho. Hay una inflación de derechos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a algo. Eso es una cuestión, solo un asterisco sociológico. Pero fuera de esto, al menos yo trabajé en una cámara de apelaciones penales. Y hay un abuso de la expresión derecho, o dicho de otra manera, quizás no la palabra no sea un abuso, pero se usa la expresión derecho de múltiples maneras. Y eso genera confusiones para el órgano que tiene que resolver, porque no se entiende el argumento, etc. Y quizás se podría proyectar al ejemplo que acabas de dar. ¿Cómo era tu nombre? Perdón, porque se me fue. David. David, gracias, David. Lo voy a anotar ese ejemplo. En todo caso, la multiplicidad de significados de la expresión derecho, para retomar un poco lo que vieron con Federico, es pervasiva en el ámbito del derecho, punto uno, significa diferentes cosas en diferentes contextos, y dos, genera muchos problemas, creo yo, en la actividad judicial. Eso es una creencia personal. Por ejemplo, no hay una posición demasiado clara sobre si los principios constitucionales y convencionales otorgan derechos, y en su caso, qué estatus tienen esos derechos. Y por supuesto, allí hay una discusión conceptual sobre cuál es el concepto de derecho, o los conceptos de derechos subjetivos, y qué se sigue de cada una de esas caracterizaciones. Bueno, ¿hasta aquí está más o menos claro o estamos...? Volvamos ahora un poquito al inicio, que tiene que ver con cuál es la fuente de los conceptos y cómo se los analiza. Lo que vimos hasta ahora de manera muy básica es que hay una propuesta según la cual los conceptos, por ejemplo, pueden ser significados y se pueden analizar desagregándolos o mostrando su estructura. Y segundo paso, a veces esta opción no siempre está disponible, porque no siempre es fácil identificar las condiciones necesarias y suficientes de un concepto, pero en todo caso, yo puedo disputar la caracterización de un concepto jurídico, o de hecho se disputan las caracterizaciones de los conceptos jurídicos, mostrando que conducen a un absurdo. Ya vimos varios ejemplos. El absurdo puede ser que la caracterización del concepto choca con alguna otra norma que nos parece relevante, o que choca, con una norma jurídica, o que es absurdo de acuerdo a un parámetro, por ejemplo, liberal, o cosas por el estilo. Pero volvamos a la fuente. Como habíamos visto antes, si uno va a analizar un concepto jurídico, una de las preguntas que surge es ¿qué es un concepto? Yo les dije allí que hay muchas teorías, y simplifiqué una opción de sostener que cuando hablamos de conceptos jurídicos nos estamos refiriendo a significados. ¿Cuáles son las fuentes de estos conceptos normativos? Bueno, la ley es uno, la otra es la mejor reconstrucción posible de los elementos normativos, y acabamos de ver cuando una reconstrucción no es adecuada, o si lo es, ¿qué quiere decir? Que no es la mejor reconstrucción posible.
Y una tercera opción es tomar a los conceptos como inscriptos, instalados en el uso. ¿En el uso de quién? Por parte de la dogmática, la jurisprudencia, etc. Esta es una opción, no es una opción compulsiva, no es que uno deba tomar esta opción cuando analiza un concepto jurídico, pero sí es que puede. Y en esta parte ya tiene especial relevancia esta parte para lo que vamos a ver cuando veamos precedentes. Porque una de las cosas, empiezo a spoilear un poquito de lo que vamos a ver sobre precedentes, una de las cosas que se sostiene en los precedentes, dejando de lado la cuestión de la obligatoriedad, una de las cosas que se sostiene es que los jueces pueden crear, habría que ver si están autorizados, pueden, a veces están autorizados a crear conceptos. Y hay mucha gente que dice, por ejemplo, que hay un concepto de tal o cual cuestión jurídica creado por la Corte. Y entonces, la idea aquí que sea ese concepto solo lo vamos a encontrar en cómo lo usa un grupo de gente, puntualmente cómo lo usan los jueces y juezas de un cierto distrito, circunscripción, jurisdicción, o cómo lo usan ciertos dogmáticos o dogmáticas. Entonces vamos a centrarnos en esto, en el uso y análisis de los conceptos, y vamos a ver ahí cuáles son los problemas que se abren, y espero que eso sirva muy de a poco para empezar a precalentar para el análisis del precedente. Como ya vimos, muchas veces podés identificar las propiedades necesarias suficientes, atómicas, de un concepto, y muchas veces se puede hacer esto explorando cómo es usado ese concepto por el grupo relevante de usuarios. Esto es bastante simple, no hay ninguna magia aquí. Yo puedo preguntarme por un concepto cualquiera. ¿Cuál es el concepto, por ejemplo, de cheto? No sé si se usa más, no se usa más esa palabra, ¿no? ¿O se sigue usando? ¿Alguien sabe? Y a algunos se le cae la sota y por ahí sí. Se les cae la sota. Sí. Tampoco se usa más se le cae la sota. Ese es más viejo que cheto, me parece. Está bien, Y el otro día Federico dijo picame el boleto, o sea, estamos todos, me parece, en el mismo rango etario de frases. Sí, sí, puede ser. Claro. No sé si habrá alguien, por ejemplo, no sé, bueno, lo que antes era cheto. ¿Nadie sabe? Bueno, hay que consultar a los hijos o sobrinos. Si alguien sabe, por favor, dígalo aquí. Así. Tinchos le dicen ahora a los chetos. ¿Cómo? Tincho. Tincho. Tincho, ahí va. O milipili. Ahí va. ¿Y se puede decir tincha? No. Es una pregunta genuina. ¿Eh? Quiero aprender lenguaje. Y tinche también. No, para las mujeres otro, milipili. Milipili. Ah, milipili sí lo había Milipili. escuchado. Sí, lo había escuchado. Bien. Ahora, ¿cuál es el concepto? Perdón, igual cheto se usa como sinónimo de algo bueno o lindo en los adolescentes. Algo está cheto si está bueno, si es lindo. Claro, acá en Córdoba se usa chetazo. Claro. Que es un concepto sofisticado. Está bien. Sí, vamos a hacer un ejercicio muy rápido porque me gustaría luego hacer una breve pausa de 4 minutos, respirar y pasar a una cosa más densa todavía. Pero si ustedes se pusieran a tratar de ver qué está involucrado en ese concepto, tincho, milipili o cheto, ¿qué se asocia a ese concepto? Lo primero que habría que ver es cómo lo usa un grupo de personas. Y con suerte lo que vamos a obtener, si tenemos mucha suerte, vamos a obtener un conjunto de propiedades asociadas a ese concepto. De la misma manera en cómo usan los juristas la expresión actor civil, demanda, etc. Con mucha suerte. Yo ya les comenté al inicio, les anuncié que cuando analizamos un concepto no siempre es posible encontrar las propiedades necesarias y suficientes. Así que, pero supongamos que dijéramos que cheto o tincho significa mucho dinero y que además lo muestra,
en Instagram, cosas por el estilo, ¿no? Ahora, si yo tengo esa información disponible, la cuestión es bastante simple. Si elegí bien el grupo de usuarios competentes, escucho lo que dicen los usuarios competentes, leo lo que dicen los usuarios competentes y se acabó. Tengo el concepto de cheto o de delito. O de delito. No siempre tenemos esta suerte, y ya van a ver cómo esto se traslada a conceptos centrales en el derecho, como el de dignidad humana, como el de violencia de género, con el concepto de violencia de género. 40 segundos a partir de ahora, ya, para escribir en el chat. Conceptos de violencia de género. Corto, ¿no? No me escriban un tratado. Vamos a parar, vamos a salir de acá. Vamos al chat. Conceptos de violencia de género. ¿Dónde está el chat? ¿Están escribiendo o nadie está escribiendo nada? Más de 140 caracteres, no. Violencia ejercida en una situación de desigualdad. Ok. Voy leyendo, supongo que todos pueden ver ahí el chat, así que vamos a hacer una lectura conjunta. Andrea dice entonces violencia ejercida en una situación de desigualdad. Y ahí se me empezó a mover el chat, un momento. David dice diferenciar el trato en razón del género. Violencia ejercida por un varón en contra de una mujer por razones de género. Bueno, esa, a ver, la de David y la de Caro. Hola Caro, ¿cómo va? ¿Dónde está Caro? ¿Todo bien? Bueno, ahí sí nos conocemos. La de David, la de Caro, bueno, ya sabemos que hay una circularidad. Está clarísimo, ¿no? ¿Qué son los futbolistas los que juegan al fútbol? Andrea Roberta dice la que una mujer es la parte vulnerable. Fernanda dice violencia que se ejerce contra una mujer por su condición de tal en un contexto de desigualdad. Caro, ¿escribiste 2 veces? No. Sí, el principio non bis in idem también vale para las clases por Zoom. Eso, todos lo conocemos. Eduardo dice, toda acción o omisión ejercida por un hombre o una mujer que le genere un daño a su persona psíquica o bien ejercida por su condición de tal. Hermosa definición. ¿Está bueno eso? Eduardo, ¿dónde estás? ¿O dónde estás? Disculpa, trato de vos. Se me perdió, no lo veo. Ahí está, ahí te veo. Hola Eduardo, che, está buena esa definición. Fíjense lo que acaba de pasar acá. Fíjense lo que acaba de pasar. Yo les propuse un término, si lo quieren llamar así, un concepto, un texto. ¿Y qué asocian ustedes a eso? Y acá hay cosas diferentes. Y es posible, perdón, y es posible que no pueda hacer con ello el análisis descomposicional de lo que ustedes asocian a ese concepto, y acá lo que tenemos es una muestra de chiquito de un montón de juristas opinando sobre un concepto. Un concepto muy utilizado, es el pan de cada día actualmente, me parece, ¿no? Muy utilizado, poco analizado, o mejor dicho, muy analizado, pero todavía no sabemos cuáles son el conjunto de propiedades necesarias y suficientes que se aplican a ese concepto. Por eso la Corte, en el área que yo me muevo, que es el área de derecho penal, la Corte todo el tiempo está tirando, digamos así, interpretaciones o directivas de cómo debería entenderse ese concepto normativo. ¿Qué puedo hacer? Lo que tenemos, por decirlo de otra manera, es una dispersión de propiedades asociadas a un concepto. Dispersión. Dispersión. Usamos un mismo término y diferentes significados. Dependiendo de la teoría que uno maneje de los conceptos, en realidad lo que se puede decir es que si hay un término y múltiples significados, lo que hay son muchos conceptos. No hay un concepto solo, hay muchos. No voy a entrar en esto de fondo, solo quería mostrarles de manera bastante banal y simple cómo algo que se supone que conocemos todos,
que tiene implicancias normativas, y un concepto al cual la ley le asocia determinadas propiedades, no hay un acuerdo sobre cómo habría que definirlo. ¿Sí? Por ejemplo, decir que la violencia de género es solo contra las mujeres, cuando se puede discutir eso. Por empezar, tomando los textos normativos, si me meto con la sentencia de los tribunales superiores y la Corte, se puede discutir más. Vamos a hacer un ejercicio ahora, muy breve, que es esto. Vamos a hacer un recreo de 5 minutos y quiero que preparen sin googlear y sin copiar. No vale googlear y copiar, si no, no tiene gracia. Claro, sí. Bueno, supongo que muchos de ustedes son docentes ahora también. No saben lo que es el entorno virtual y las nuevas estrategias para aprobar un examen, copiar, que es un infierno. Bueno, gente que lee la pantalla. Como aquí no estamos tomando exámenes ni nada, diría, tomemos 5 minutos de recreo para buscar el café o lo que sea, y por favor piensen una definición que a ustedes les parezca relevante de tortura. ¿A qué le llamamos tortura en términos jurídicos? ¿Qué es la tortura jurídicamente relevante? No vale poner como ejemplo esta clase, ¿no? Uno puede decir, Una esta acotación. clase es una tortura. Uno puede decir eso, no vale eso. Sí, Una acotación, Hernán. sí, David. Con el concepto este de violencia de género, fíjate qué interesante que si hacemos esa descomposición que hablaste al principio, deberíamos primero conceptualizar violencia y conceptualizar género. Y a Ahí lo va. mejor en esa conceptualización por separado de las dos palabras llegamos a un lugar que no es el mismo al que llegaríamos de la unión de esas dos palabras y en esa frase de violencia de género. Excelente intervención, David. Gracias por esa intervención. Te cuento una solo para que veas. De nuevo viene acá el ejemplo de lo que pregunta la reina a quien le lleva la gramática. ¿Para qué me sirve todo esto si yo ya lo sé? Bueno, por tu pregunta es evidente que ya conocen un poco los problemas. Analizar un concepto descomponiéndolo es algo que nosotros tenemos muy incorporado. Repito, definición de persona, animal, racional. Lo hemos visto, ¿no? Triángulo, figura geométrica y 3 lados. Eso, una de las formas en que se nos introyecta el razonamiento inductivo y deductivo es a partir de la descomposición. ¿Sí? Entonces lo tenemos. Ahora, uno podría decir, empiezo con violencia, paso 1, y género, paso 2. ¿Sí? Si yo hago eso, y asumo que son conceptos independientes, puedo desviarme de la referencia del concepto, en el sentido de cómo se usa, porque está la pregunta de si son dos cosas diferentes, o una afecta al otro como el predicado afecta a un sujeto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, mirá, una cosa es decir, esto es un triángulo y es rojo, uno podría decir el color rojo es independiente de la noción de triángulo. Pero no siempre funciona así, entonces lo que aparece en segundo lugar no es necesariamente una propiedad independiente. Hay un ejemplo hermoso que dan hay toda una literatura enorme en filosofía sobre análisis conceptual, también en psicología. Y un ejemplo hermoso para mostrar que el análisis conceptual descomposicional no siempre ilumina. Si yo empiezo y digo, a ver qué es violencia, veamos qué es género, ¿no? Es un poco tu intervención, si entiendo bien. Es decir, mire, suponga que usted no sabe, no tiene el concepto, por alguna razón, de hecho hay estudios de psicología cognitiva. Por alguna razón vos no sabés qué es un pez mascota, o dicho de otra manera, qué se entiende por un pez mascota, ¿no? Que es el pececito ese. Entonces viene alguien y te quiere iluminar sobre el pez mascota. Y para eso lo que hace es desagregar en dos, pez y mascota. Y para eso, siguiente paso, apela a casos paradigmáticos. De eso no hablamos todavía, pero creo que hablaron con Federico. Un caso paradigmático de pez y un caso paradigmático de mascota. ¿Hasta aquí me seguís? Entonces, si usted no sabe qué es pez mascota, bueno, mira, es así. Pez. Y te muestra una foto de un atún.
un atún, los atunes tienen como 3 metros, no sé, 1,5 metros, 2, o menor. Pez. ¿Entendiste esto? Bien, por un lado. Y mascota te muestra un perro labrador jugando con un niño, qué sé yo. Dicen quienes van en esta línea, si yo junto esos dos átomos no voy a entender nunca que es un pez mascota, porque entonces tengo que mezclar el concepto de pez de atún con el labrador que tiene mi hermana tiene un labrador, pobre chico que está tratando de entender el concepto de pez mascota, no llegó a la referencia usual del término para cualquiera de nosotros. ¿Sí? Si mi pareja me dice, anda a la veterinaria y compré un pececito, me dice un pez mascota, me dice, compré un pececito para el nene. Y yo voy a buscar allí algo del tamaño de un atún, pero peludo como un perro, es evidente que no estoy orientado en el uso del concepto. Cierre de esta consideración. La descomposición de un concepto tiene varios riesgos. Uno, no siempre conocemos todas las propiedades necesarias y suficientes. Como cheto, como tincho o como violencia de género. Dos, no puedo asumir que porque hay dos palabras hay dos conceptos independientes. ¿Sí? Y tres, si yo creo que voy a iluminar el significado o el uso de un concepto solo apelando a las partes integrantes, tengo un problema. Me voy a desorientar. Un ejemplo clásico, y con esto cierro. ¿Te sirve esto, David? Bien. Un ejemplo clásico es, bueno, supongamos que tu concepto de algo grande es elefante, ¿no? Un elefante es grande. Entonces, tu concepto de algo grande, un animal grande, un bicho grande, es un elefante. Bueno, si vos ahora alguien te dice, acá hay un mosquito grande, entonces si juntás el concepto de mosquito con el concepto de grande en el sentido de elefante, tenés un concepto completamente Frankenstein, porque nadie te está queriendo decir que el mosquito es del tamaño de un elefante. Son todos ejemplos banales para mostrar que la descomposición para clarificar un concepto tiene límites. No siempre podemos identificar las propiedades necesarias y suficientes. Hay que tener cuidado porque a veces las propiedades no son independientes entre sí. Yo quiero decir que el mosquito es grande, no que uno, hay un mosquito, y dos, hay una cosa enorme. ¿Bien? Y tres, si junto las partes integrantes, entonces me puedo decir. Bien. Hagamos una pausa de... Yo tengo 5 y 4 aquí, si les parece 5 y 10. ¿Está bien así, Lorena? ¿O? Perfecto. Buenísimo. Bueno, 5 y 10 nos vemos. Bueno, aquí estamos. Hola, Hernán. Ahí está. Estaba escuchando ahí las penas y alegrías. Bueno, y quienes quieran y puedan poner la cámara, mejor, porque esto también de vernos nos acerca un poco a lo que era antes, aunque no es, pero bueno. Después haceme el análisis conceptual de lo que acabo de decir. Sí, que es pero no era. Está bien. Claro. Bueno, Listo, te una dejo, contradicción, digamos. Claro. Está bien. No sé quién estaba contando allí que había leído un texto de sentencia judicial y creación de derecho de Bulín. Fernando Sí, Balsech. pero ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, lo leí, pero superficialmente, digamos, porque en realidad los que leí más fueron los de Guastanini y el primero que era de Schauer. Sí, Guastini, sí. Sí, Riccardo Guastini, perdón. Sí. El italiano. Cuando hablaba de los distintos métodos de interpretación de la ley, la voluntad de la ley, la intención del legislador, la analogía, contrario sensu, etc. El argumento contrario, digo. Y llegué hasta ahí más que nada. El de Bulín lo leí más superficialmente. Y cuando hablaba de, ¿cómo es? De las distintas posiciones, ¿cómo es? El escepticismo, sí, el cognitivismo, todo eso. Todo eso. Déjame hacer una aclaración, por supuesto parcial, porque estoy implicado en
si se quiere, en el tono que tiene este curso. Entonces, voy a defender un poco el tono, digamos así, pero bueno, soy parte. Quizás sirva esto de que, como les comentaba, yo también trabajé en tribunales y tal. Ustedes como usuarios y operadores del sistema conocen igual o mejor que yo el área en la que trabajan. Entonces tendría poco sentido que yo, o que hiciéramos, primero que sería imposible para un curso transversal como este para diferentes ramas del derecho, pero digo, supongamos que yo diera un curso sobre procesal penal o penal, que es un poco el área en el que yo me siento un poco más cómodo, tampoco soy un experto. Bueno, ahí hay cosas que se repiten en todos los cursos que ustedes han hecho en la facultad, en posgrado, en formación, se repiten una y otra vez, y desde mi experiencia lo que me pasaba cuando estaba como audiencia es que venía gente a repetir lo mismo que yo ya conocía, Claro. quizás con algún aspecto interesante. Y acá la idea es mover el tablero para luego volver a reordenarlo y ubicarlo. ¿Qué sucede con toda esta literatura que no está directamente vinculada con lo que ustedes ya saben? Es un lenguaje nuevo, y como todo lenguaje nuevo, al principio, hasta que uno no lo empieza a usar y no recorre esos textos 4 o 5 veces, y vuelve a lo largo de su carrera, eso no se incorpora al lenguaje. Y por tanto las herramientas no las incorporas, pero es algo que se incorpora de a poco. Claro. No tenés por qué, al final de este curso, de ninguna manera, estar hábil para manejar ciertas cosas. Pero puntualmente en el texto, por ejemplo, Sentencia Judicial y Creación de Derecho, que es un texto que yo propuse, ustedes van a encontrar allí discusiones sobre, por ejemplo, una parte, sobre qué dice Kelsen, sobre si los jueces crean derecho y en qué sentido. Bueno, allí hay una discusión que le puede interesar a un nicho de obsesivos u obsesivas como los hay en todos lados, ¿no? Los hay en teoría del derecho, en derecho civil y en plomería, en todos. Pero saliendo de eso, a mí, yo no propongo ese texto, me interesa menos. Allí en ese texto ustedes tienen 3 distinciones básicas sobre el concepto de norma. El concepto de norma, voy a decir concepto de norma, me van a venir a hablar a mí del concepto de norma. Bueno, sobre el concepto de norma, que nosotros usamos indistintamente el concepto de norma para hablar de 3 cosas diferentes. Y la distinción es central para ingresar al problema de el estatus de los precedentes. Central. Si uno no tiene claro eso, la discusión sobre los precedentes es un lío. Tan es así, que el año pasado salió un libro muy interesante, que de hecho yo voy a comentar en la próxima clase, un libro muy interesante, se los recomiendo, se llama Sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia, de editorial Ad Hoc. La editora es Carolina Ahumada. Muy interesante. Es como una recopilación de los textos más o menos clásicos, son 6 o 7 textos anglosajones, sobre el tema de si y en qué sentido es vinculante la jurisprudencia. Y es notable cómo esos textos no distinguen cosas básicas. Y no distinguen cosas básicas porque están a veces tan metidos en la práctica o lo que sea, que bueno. Entonces, para repetir cosas que ustedes ya saben, eso no tiene mucho sentido. Yo creo, pero quizás esto puede ser más esperanza que descripción certera, creo que algunas de las herramientas que ustedes van a incorporar aquí, lentamente, si uno las repasa y las vuelve a usar, van a servir, a mí puntualmente me han servido para el trabajo estrictamente judicial y jurídico. Así que bueno, esa es un poco la apuesta. Como todas las apuestas puede salir mal, ¿no? De los textos que ustedes tienen, yo trataría de que hagan el esfuerzo de dejar de lado lo que ustedes identifiquen como discusiones interesantes, pero que no les interesa. Esta distinción me parece útil. Hay cosas, está lleno de cosas interesantes, pero vos decís, mira, es interesantísimo, pero a mí no me interesa. Que ustedes puedan limpiar esto y sacar de allí lo que te pueda servir. Lo que te pueda servir si estás en una cámara de apelaciones, si estás en una cámara de casación, si estás en el Tribunal Superior, si sos fiscal de instrucción, si sos asesora letrada, etc. ¿No? Empleada, relator, pinche, ¿se sigue diciendo pinche? No. Se dice todavía. Y sí, depende ¿Se dice de todavía? Pinche. Bien. Entonces, nada, dejar que esa gramática vaya entrando despacito,
de nuevo siempre recordar, ustedes ya hablan el lenguaje, quizás lo que no han pensado demasiado es cuál es el complemento directo, pero bueno. Y Una consulta. sí, Sí, perdón, con el tema del precedente, ¿no? Algo muy, así, muy básico, una discusión de entre casa que tuvimos en la oficina hoy. Por ejemplo, una compañera me decía, tal fallo de la Corte salió por unanimidad. Entonces como que tenía más fuerza el precedente. Y yo le decía, a mí me da lo mismo si sale 3-2, 4-1 o 5-0. A mí me interesa si ese precedente se repite varias veces en el tiempo o no. No nos poníamos de acuerdo. No es que no nos ponemos de acuerdo, pero eran todas discusiones de entre casa, digamos. no, pero ahí detrás, bueno, pueden ser discusiones entre casas, pero ahí detrás hay una discusión potente, de nuevo, sobre cuál es el concepto de precedente, vinculante. Claro. Como acaba de salir con la violencia de género, podríamos cerrar la charla de hoy con lo que pasó con la violencia de género. Somos todos juristas formados y todos tenemos una cosa más o menos parecida, porque nadie dijo, violencia de género se refiere al fideicomiso, nadie dijo eso. Entonces, claro, en principio la referencia tiene algún tipo de estabilidad. Pero después, la variedad cromática fue impresionante. Entonces, digo, lo mismo para el concepto de precedente vinculante. Pero vamos a hablar de eso la clase que viene. Efectivamente, manejamos diferentes conceptos de vinculatoriedad y es importante afinar allí que queremos decir, es central para nosotros. Nuestro trabajo, digo, el que hacen ustedes, el que hago yo. Tener en claro qué quiero decir cuando digo que algo es vinculante y si es relevante la versión futbolera. Por ejemplo, viene ganando 5-0. Hace un montón que viene ganando 5-0, qué gran equipo, ¿no? Esa es una versión futbolera del precedente. Y hay gente que dice, no me importa un bledo si viene ganando 5-0, aunque sea 3-2, ya está. Bien, es solamente una polisemia o equivocidad del concepto fuerza vinculante. ¿Hicieron el ejercicio de qué significa tortura en términos jurídicos? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y decir qué entiende por tortura en términos jurídicos? ¿O quiere escribirlo? Mientras escriben o deciden opinar, les comento que nos vamos a centrar en el concepto de tortura solo como un ejemplo. No es el único ejemplo ni el mejor. Y lo que vamos a ver aquí se da en millones de conceptos jurídicos, como el de violencia de género. Un caso interesante, por ejemplo, es el de sentencia arbitraria, que todos ustedes conocen. El concepto de sentencia arbitraria, en términos de recurso extraordinario, ¿dónde está ese concepto? No está en la ley. De hecho dicen que es el cuarto, ¿no? El cuarto inciso. No está en la ley. Entonces, el concepto está en la cabeza de juristas, por empezar. Así que, ¿dónde voy a ir a buscar ese concepto? Y después, segunda cuestión, es que pueden pasar al menos 3 cosas. La primera es que todos y cada uno de los que usan el concepto de sentencia arbitraria asocian al concepto el mismo conjunto de propiedades necesarias y suficientes. Por ejemplo, yo puedo decir, sentencia arbitraria es aquella cuya conclusión no está suficientemente apoyada por las premisas fácticas. Opción 1. ¿No? Es una sentencia arbitraria. Es decir, la prueba no abona la conclusión. Y entonces allí lo que tengo es sentencia arbitraria, es aquella cuya conclusión no está suficientemente apoyada por las premisas fácticas, que es uno de los sentidos. Segunda cosa que puede pasar en este uso de un concepto, es que esté disperso los sentidos, en el sentido, valga la redundancia, de que mucha gente tenga en mente, al usar el concepto, propiedades necesarias y suficientes, considera que sentencia arbitraria es lo que tiene A, B y C, como delito tiene A, B y C, o contrato tiene A, B y C, pero cada uno asocia una propiedad diferente. Entonces, para uno es A, B y C, para el otro es D, E y F. El tercer supuesto es que, aunque no
aunque no se usen propiedades necesarias y suficientes, no todo el mundo tenga en claro cuáles son los átomos constituyentes de este concepto, todos tengan en claro el caso paradigmático. Esto es una forma de identificar el contenido de un concepto. No está claro cuáles son las propiedades asociadas al concepto, pero tenemos el caso paradigmático. No sé cuáles son las propiedades asociadas a Tincho, pero el tenista o el deportista tal es Tincho, o el modelo, o el actor, o actriz. ¿Bien? Caso paradigmático. El último supuesto es que haya dispersión absoluta. Dispersión, posiblemente en la violencia de género vimos, hay una dispersión importante. Es decir, que nadie asocia las mismas propiedades, nadie tiene en claro exactamente cuáles son las propiedades necesarias y suficientes, y no hay acuerdo sobre los casos paradigmáticos. Por ejemplo, solo un ejemplo, no es algo que pienso yo, pero es un ejemplo. Alguien puede decir, el caso paradigmático de violencia de género es un hombre golpeando a una mujer. Otro puede decir, el caso paradigmático de violencia de género es la violencia doméstica, que ya es otra cosa, un hombre, aprovechándose, hostigando, maltratando a una mujer, y así sucesivamente. Es decir, que no haya acuerdo sobre los casos paradigmáticos. Bien, ¿alguien quiere proponer alguna definición de tortura? Se me ocurren las palabras violencia y sistematicidad. Pero... A ver, expláyate. No sé si vas a apuntar a esto, pero justo antes de la clase estaba leyendo un texto de Kemmelmacher, de Carlucci, que comentaba un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este tema justo de la palabra tortura. Sí. Pero no sé si vos apuntás a eso o te quemo la clase. Si no, se los comento. No, dale, vale todo. Dale. Bueno, un caso que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde una persona cuestionando el accionar policial en una conferencia de prensa calificó a ese accionar como tortura. Y la policía, o el policía que se sintió afectado, lo demandó por calumnias y lo condenaron por calumnias porque se había probado que no había sido tortura. Sí violencia, pero no tortura. Y el tribunal dijo esto, dijo que en realidad el sentido con el que había usado la palabra tortura no era el sentido conceptual, técnico, estricto, sino que lo que había querido comentar esta persona era que la policía había actuado con violencia. Y revocaron la condena. Bien, bueno, ¿y cuál es el sentido técnico? O podemos hacer al revés, ¿cuáles son los sentidos de tortura? Pero digo, ¿cuál es el sentido técnico? ¿Por qué lo de ese policía que fue violento no es tortura? ¿Por qué no? No sé, David, te pregunto a vos. O sea, ¿por qué? No leí el fallo completo ni nada. Justo estaba en este artículo de Kemmelmacher, estaba ese ejemplo porque Kemmelmacher analizaba todo este tema del lenguaje y los conceptos y demás. Entonces traía esto como un ejemplo de la ambigüedad, de la vaguedad y de la textura abierta de las palabras. Sí, yo eso lo voy a dejar de lado porque eso lo vieron mucho con Federico, supongo, ¿no? Por lo menos, si no lo vieron, lo van a terminar de verlos. Todo el tema de la ambigüedad, la vaguedad, no tengo nada para agregar. A mí sí me interesa que le queden en claro a ustedes 2 o 3 ideas muy básicas, que creo que ya he insistido suficiente, y también mostrarles qué procedimientos yo puedo llevar adelante para tratar de lucubrar si y en qué sentido un concepto es aplicado jurídicamente, ¿no? Tengo un concepto y ahora tengo que ver cuál es su referencia, por decirlo de esta manera, y cómo voy a hacer ese análisis de ese concepto. Un punto de partida básico que vamos a suponer acá es que si yo estoy interesado, por ejemplo, me toca resolver una causa y que hay que resolver cuestiones así, voy a tratar de explorar qué se entiende por el concepto de tortura, asumiendo que todos los que lo usan pretenden referir a una propiedad normativa disvaliosa, ¿no? No una propiedad descriptiva que se entiende por helado, ¿no? Que se entiende por montaña. Ya sabemos que allí el concepto de tortura refiere a una propiedad normativa disvaliosa y ahora hay que ver cuál,
Y ya sabemos también, como ilustré con el ejemplo de sentencia arbitraria, que te podés encontrar frente a dos cosas. La primera es que, aunque todo el mundo no lo usa de manera muy precisa, todos refieren más o menos a lo mismo, y ahí tenés suerte. Refieren más o menos a lo mismo, pero también te podés encontrar, como hizo Genaro Carrió con su famoso texto Sentencia Arbitraria, que hay al menos 13 sentidos de uso de ese término. 13, algunos dicen que con sentencia arbitraria ahora son 60, no lo sé. ¿Bien? Estamos hasta allí. Veamos. Eduardo Emilio Brigulio dice, toda acción física o no física, o sea, toda acción. Si es física o no física, estos son todas. Toda acción física o no física ejercida sobre una persona o animal que produce un daño sobre su cuerpo o psiquis con la intención de obtener placer por quien lo realiza o obtener algo por parte de quien lo padece. Hermoso este concepto, caracterización del concepto. Está muy bien. No sé si eso capta lo que se entiende por tortura jurídicamente, pero vamos a ver, ¿no? Yo planteé la consigna de manera deliberada, casi diría un poco tramposa, para que podamos pensar un poco el problema del análisis de ese concepto jurídico. ¿Lo que se busca es el concepto jurídico de tortura? Sí, yo lo planteé así, pero... Ah, ok. pero no- Está definida en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Está bien, Andrés, está bien, Es perfecto. es toda producción a una persona de un dolor o de un sufrimiento que puede ser físico o mental, y la finalidad puede ser varias: causarle un dolor como castigo, o con la finalidad de que confiese algo, o para coaccionarlo, o por una finalidad discriminatoria, y tiene la particularidad de que quien la causa debe ser un funcionario público o debe actuar cumpliendo funciones públicas de alguna manera. Si mal no recuerdo, la definición va por ahí. No, está bien, es muy acertado lo que vos vas a decir. Igual, fíjate, solo para que, no digo que esté ni bien ni mal, de hecho creo que está bien lo que estás diciendo. Si no, veamos lo que estás haciendo allí. Hay una confianza útil, bien orientada, en que el contenido del concepto lo voy a encontrar en el texto normativo. Pero nosotros no tenemos por qué detenernos allí. Una de las cosas que sucede, Andrés, es que, por ejemplo, cuando vos querés identificar el concepto que están usando un conjunto de juristas a lo largo del tiempo, es posible que vaya más allá o más acá del texto normativo. De hecho, está discutido, fíjense, premisa número 1, asumimos que la tortura es algo que es disvalioso y que el derecho pretende desalentar. Esa es la punto de asunción. Hay algunos textos normativos que tratan de hacerse cargo de ese problema, como el que vos acabas de citar. Y sin embargo hay discusiones sobre si ese concepto, en esa norma, que vos citaste muy bien, incluye todo lo que queremos incluir. Entonces está todo el tema de los paramilitares, supongo que lo sabes, ¿no? La tortura de los paramilitares, que no son funcionarios públicos. Yo puedo razonablemente proponer, como mucha gente lo ha propuesto, y seguramente coincidirás en esto, de decir, che, nos quedamos cortos, ¿no? Por decirlo así. En alemán, ¿no? Che, nos quedamos cortos. Bien. Nos quedamos cortos en el concepto de tortura cuando lo pusimos allí. El concepto de tortura jurídicamente relevante es más amplio que el que está allí, aunque se orienta. Bien, entonces supongamos que vos tuvieras esa intuición, que es una intuición compartida por mucha gente. No me voy a quedar con solo la tortura de los funcionarios públicos, de ninguna manera. No quiero que compres este argumento, solo estoy contando cosas que vos seguramente conoces, ¿no? Una opción es muy válida y con una honorable tradición por detrás, de decir, mira, ya está definido en los cuerpos normativos, vamos ahí está. ¿Sí? Y entonces quizás allí encontrás, como vos lo hiciste, ¿no? Una caracterización en términos de condiciones necesarias y suficientes. Simplifico brutalmente lo que dijiste. Tiene que haber dolor, tiene que haber un propósito variado, ¿no? Dolor, propósito, y una condición oficial, ¿no? Tiene que haber un funcionario público.
Bueno, ahora surge una discusión del tipo y la propiedad D, donde en D estas son tres, A, B y C. La D, ¿por qué no? Porque sí, está en nuestro derecho. ¿Qué quiere decir que está en nuestro derecho? ¿Qué quiere decir que la Corte la tuvo en cuenta? Etcétera. Eso es un poco el ejercicio. Todo lo que acabo de decir no niega una palabra lo que acabas de decir, solamente muestro el ejercicio, ¿no? Uno de los problemas que tiene Perdón. termino Sí, una cosita. sí, sí, sí. Uno de los problemas que tiene esa caracterización de tortura es que hay que ver qué pasa con los actos deliberados, además del caso de los paramilitares, ¿no? Gente que tiene eficacia decisoria sobre un territorio, pero no funcionarios públicos, ¿no? Paramilitares, caso enorme en Colombia. Además de ese, hay mucha gente que dice que ese tipo de caracterizaciones son subincluyentes, supongo que vieron esto con con Federico. Incluye de menos, porque se supone que hay un montón de normas que autorizan a funcionarios a infligirte un dolor con un propósito, y que no pueden ser calificados de tortura. Por ejemplo, la legítima defensa de un tercero. Lo que yo acabo de hacer allí, estoy seguro que tenés una respuesta para esto, Andrés, no estoy seguro, solo estoy jugando con esto, no. Pero hay gente que dice, mira, si uno saquemos aquí a Andrés del medio y la caracterización. Supongamos que viene alguien y dice, a lo que se le está llamando tortura en derecho es un dolor deliberado para lograr un determinado propósito hecho por un funcionario. ¿Sí? El contraejemplo, y allí volvemos a lo que yo antes les conté de la reducción al absurdo, ¿recuerdan, no? Cómo se objeta una caracterización de un concepto, se le reduce al absurdo. El contraejemplo es decir, bueno, entonces tenés que decir que un funcionario que intercede en legítima defensa de un tercero, técnicamente en el ejercicio de un cargo, y que genera dolor para que otro haga o deje de hacer ciertas cosas, y qué sé yo, lo está torturando en términos jurídicos. Y como no queremos aceptar eso, entonces tenemos una buena razón para reformular la caracterización de ese concepto en términos de esas tres propiedades. Solo te estoy desplegando el juego, Andrés, no quiero que aceptes nada de esto. ¿Bien? ¿Te sirve por ahora esa respuesta o...? No me imagino el supuesto en el cual un funcionario público en legítimo ejercicio de un, digamos, en legítimo ejercicio de una función pueda causar dolor, por supuesto, de legítima defensa de un tercero. No me imagino el caso. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer dos cosas. Una, pongamos entre paréntesis eso que vos decís del ejercicio legítimo, porque la discusión es, si hay tortura, entonces es ilegítimo, y la pregunta es cuándo es ilegítimo. Entonces, si ya meto el concepto de ilegitimidad ahí al medio, ya sabes, ¿no? El clásico problema de elementos de antijuricidad que anticipan el tipo, qué sé yo, eso mete un montón de problemas. Ejemplos concretos, dejando la cuestión técnica de lado, hay muchos. En Alemania hay un caso muy famoso de un, ¿cómo se dice? Sería como el jefe de policía regional, provincial, que autoriza a presionar más allá de lo permitido a alguien que secuestró un chico y que lo dejó en un lugar que si no lo descubren en pocas horas, ese chico va a morir. Es un caso real. Después, en el ámbito académico están los casos que llaman de ticking time bomb, que son todos los casos hipotéticos, ¿no? De un terrorista que está a punto de acabar con toda una ciudad. Sí, el que pone una bomba en un edificio y Ticking time bomb. lo tenés. Hay una película muy Entonces, lleno. interesante que se plantea ese caso. Lo tenés detenido y, bueno, se plantea, ¿lo torturamos para que nos diga dónde está o dejamos que mueran 100 personas que no tenemos tiempo de evacuar? Exacto. Es una versión moderna del caso de las cavernas, algo parecido. Exacto, sí, claro. Ahí fíjate que vos usaste la palabra, ¿qué hacemos? Lo torturamos, y uno podría disputar la expresión y decir, no, si el funcionario público actúa con este propósito y este fin y qué sé yo, eso no vale como tortura en términos jurídicos, que es justamente la discusión.
Digo, el caso que se dio en Alemania es, lo que hizo este tipo, por supuesto que en el lenguaje cotidiano le puede llamar alguna tortura, pero digo, es tortura en términos relevantes. Si voy a decir que sí o voy a decir que no. Básicamente si lo apretó, en este caso lo apretó. Y comparado con las cosas que nosotros conocemos de tortura en términos de violación de derechos humanos fue leve, digo, comparado con lo que sucedió en Argentina, por ejemplo. Pero en todo caso, la pregunta es, ¿eso que hizo es tortura o no? Y lo hizo para defender un tercero. Este caso de la película que vos decís, eso sería un caso posible. ¿Por qué voy a decir que eso no es tortura? O sí, alguien quería intervenir ahí y lo interrumpí. Hola, sí, buenas tardes. No, a ver, por ahí para... por ejemplo, yo me acuerdo el caso de los tiradores del muro en la Alemania del Este en su momento, o por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre es Guantánamo, que es por ahí fuera de todo proceso, ¿no? Para ver si te merecen alguna reflexión, nada más, en torno a este tema. Muchas, porque, a ver, acá lo que está surgiendo es, de nuevo, ustedes son hablantes competentes del idioma que estamos analizando y yo les propongo alguna gramática. Andrés propone una y dice, mira, esto está definido y está definido de manera suficientemente clara, concuerdo con eso, en cierta normativa y a partir de allí se puede empezar. Entonces lo que hizo ahí Andrés es, bueno, ¿por dónde vamos a empezar a analizar este concepto? Ahora, supongamos que Andrés concediera todas las cosas que yo le comenté y dijera, sí, tenés razón, lo de funcionario público habría que verlo, hay que ver el tema de legítima defensa de terceros. Supongamos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no nos está funcionando, tenemos un absurdo o algo que no queremos aceptar, porque nos parece contraintuitivo. Como por ejemplo, que un policía no puede actuar en ciertos casos para defender a un tercero si le tiene que infringir algún dolor. Y como la mayoría de las acciones policiales para defender a terceros infligen algún dolor, si yo defino tortura de esa manera, entonces ningún policía podría hacer eso. Bueno, absurdos. Y supongamos que no me rompo la cabeza y no logro dar con las propiedades necesarias y suficientes. A más B, no sé. Una opción muy común es decir, vamos a los casos paradigmáticos. Fíjense, vamos a los casos paradigmáticos que llamamos tortura, ajustemos esto. En realidad lo que nos importa es, vamos a los casos paradigmáticos que ciertos tribunales denominaron como tortura y veamos de allí si podemos extraer las propiedades caracterizantes de este concepto. Pueden pasar dos cosas, como en el caso de Genaro Carrió. Una, encontrás un tribunal que de manera consistente dice tortura A, B, C y decís, bueno, acá está, o no. Uno que te dicen cuando hay funcionario, el otro te dice aunque no sea funcionario, uno te dice cuando hay dolor, el otro te dice aunque no haya dolor. Lo que vos hiciste acá, Fernando, es invitarnos, y esta es un poco la invitación que yo le iba a hacer ahora, es decir, demos vuelta a la cosa, y veamos a qué le llamaríamos casos paradigmáticos de tortura, abordados por tribunales nacionales o internacionales, y veamos qué propiedades tenían. ¿Sí? Y si por milagro cósmico la mayoría de los casos tienen las mismas propiedades, logré una caracterización del concepto normativo interesante. Una caracterización del concepto normativo ¿para quién? Al menos para ese grupo de hablantes, que puede ser, por ejemplo, la Corte Suprema desde 1983 hasta ahora, la Corte Interamericana de Justicia del 2000 hasta ahora, etc. ¿Cuáles son los casos paradigmáticos que tenemos de tortura? Simplifico porque se fue el tiempo. Cito 3 o 4, ustedes pueden poner más. Guantánamo es uno, la experiencia dictatorial acá del 76 al 83, otro, ni hablar. Argelia, mucha gente cita Argelia, de hecho, mucha gente lo que dice, bueno, esto está probado más allá de toda duda razonable, una gran parte de la gente que llevó a cabo la lucha contra insurgentes se formó en las estrategias argelinas, francesas de Argelia, o sea, hubo formación militar en estrategias anti-subversión francesa, ¿no? Entonces Argelia es un caso paradigmático, o sea, lo que hicieron acá fue continuar una forma de luchar contra la llamada insurgencia. El nazismo, claro, ni hablar.
Ni hablar. Ahí hay un problema con lo del nazismo que lo podemos dejar de lado ahora, porque se suman ciertas complejidades. Pongamos entre paréntesis lo del nazismo y negociemos por ahora. No digo que no, ¿no? No digo que no, pero digo, negociemos por ahora estos 3 casos paradigmáticos. Argelia, Argentina 76-83, Guantánamo. Bueno, ¿por qué sirven esos casos? Porque, por ejemplo, si uno caracteriza a la tortura como un dolor deliberado para lograr que alguien haga o deje de hacer algo, el dentista es un caso de tortura, yo creo que lo es un caso de tortura para mí. ¿No? De hecho, tengo que ir al dentista. Bueno, horror. Los casos de legítima defensa, por ejemplo, supongamos que yo voy en el subte o en el micro y alguien salta por la ventana para sacarme el bolso y yo le muerdo el brazo. Lo que hice ahí es infligirle dolor para que deje de hacer algo. Y por último, el caso que ya cité a propósito de la intervención de Andrés, muy rica por otra parte. ¿Qué hago con el funcionario que inflige dolor? Y me parece, por alguna razón me parece, que está amparado por el ejercicio razonable del esfuerzo. Voy a decir que eso es tortura. Que es un poco lo que pasó en el caso que vos acabas de citar, David. Si el tribunal le dijo, oiga, eso no es tortura posta a posta, joya, nunca taxi, no. Tortura en términos jurídico-técnico, eso no es. Lo que tiene que haber dicho es, hubo violencia, hubo un fin de lograr, o sea, había un propósito de lograr algo, y fue ejercida por un funcionario policial, o que sea el funcionario, pero eso no alcanza para ser tortura correctamente entendida, ¿no? ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de mostrar que ciertas caracterizaciones llevan a un absurdo, como por ejemplo, habría que decir que es tortura cuando yo me defiendo, porque causa un dolor. ¿Qué puedo hacer a partir de los casos paradigmáticos juzgados por los tribunales? Una opción, como les acabo de decir, es suponer o escrutar, analizar, si Guantánamo, Argelia y del 76 al 83 tienen las mismas características. Yo creo que los tienen, pero es una especie de casualidad, porque podría pasar que los tribunales no estén de acuerdo en eso, ¿no? Les comento algunas de las propiedades que se pueden extraer si uno acepta que esos son los casos paradigmáticos. Subrayo esto. Si uno acepta esto. Uno, hay una generación de dolor deliberado, un poco lo que dijo Andrés. Dos, el destinatario del dolor al momento del dolor está en cautiverio y no tiene eficacia decisoria sobre el autor del dolor. Ninguna. Es un dato relevante. Para excluir cosas que diríamos en lenguaje poco preciso, esto es tortura. La mayoría, si no todos los casos que son juzgados como casos de tortura en términos de las convenciones internacionales, hay una situación de disparidad importante, no es cualquier dolor. Hay una situación de disparidad y de eficacia decisoria entre la víctima y el victimario. 3, no es seguro que quien ha cometido el acto que se quiere averiguar o evitar mediante el dolor, domina el acto que supuestamente se quiere evitar. Esta característica es central, ¿eh? Se los comento por qué. Si yo tengo evidencia suficiente de que una persona puede evitar un cierto hecho, y además el tipo de coacción que yo ejerzo sobre esa persona está institucionalmente controlado. Entonces eso significa, hay alguien que controla antes mi decisión, y hay instancias institucionales para controlarla después. Lo que hizo ese funcionario puede estar muy mal, pero no necesariamente califica como tortura en términos internacionales. Lo explico de manera bastante simple. ¿Cuál es la diferencia entre el caso que yo le cité del funcionario alemán y lo que hacía acá Videla, Macera y esa gente? Ellos tomaban unilateralmente tomaban la decisión de que vos eras el tipo de persona que controlaba el hecho que querían evitar. Sin prueba suficiente. Algo que ustedes no se pueden permitir para ninguna medida cautelar, ni de embargo, ni de prisión preventiva. Vos tenés que justificar que hay razones suficientes para el periculum in mora, ¿no? Para una medida cautelar. Esos funcionarios que nombré antes
decidían ellos mismos que esa era la persona que había que torturar porque esa tenía la información para. No había una instancia anterior de control ni una posterior, es decir, una vez que torturaban y hacían todo eso, no había un proceso predeterminado para ver si esa autoridad se había excedido. Y eso es fundamental, por ejemplo, para que en el caso alemán, hay otros casos internacionales, en ese caso puntual, lo que se haya dicho es que efectivamente hubo un abuso de autoridad, lo condenaron al jefe de policía. Pero justamente lo que hubo es un tribunal instituido donde además el jefe de policía llevó la investigación y dijo, yo hice esto. Eso es una diferencia sustantiva con lo que se hace en Argelia o Guantánamo. ¿Hasta aquí estamos? Últimas dos características. No se encuentra suficientemente garantizado y muchas veces se encuentra precluido fáctico institucionalmente la posibilidad de que se realice un proceso. Y la última de todas, ya la comenté, es que hay sospecha suficiente de que hay que torturar a esta persona si la misma autoridad que va a ejercer la tortura dice que hay sospecha suficiente. Si yo junto todas esas, es muy potente lo que obtengo allí del concepto. Porque tengo un concepto mucho más fino de lo que se quiere captar con tortura violatoria de derechos humanos. Tortura que viola derechos humanos. ¿Cómo lo hice? Tomé los casos paradigmáticos que han sido juzgados o que se consideran casos de tortura, relevé cuáles son las propiedades que comparten, si es que las comparten, parecen que comparten algunos, tanto en Guantánamo como en Argelia, hay asimetría entre víctima y victimario, falta de control anterior o posterior del funcionario que la ejerce, y la persona que es torturada se supone que tiene algún tipo de conexión con el hecho desde el momento en que el mismo funcionario que decide torturarlo dice que es así. Es interesante lo que uno puede hacer con este método. ¿Por qué tuvimos que llegar a este método de análisis de un concepto? Bueno, uno podría decir porque hay desacuerdo sobre qué significa tortura, porque la ley identifica algunos elementos, pero no todos los elementos que quizás, de acuerdo a algún concepto político o jurídico, querríamos tener en cuenta. Y por último, porque no capta, por ejemplo, en este caso, lo que tienen en mente los tribunales internacionales a condenar esos casos, pero no el caso del funcionario alemán o el caso que vos acabas de citar, David, de violencia, ¿no? ¿Estamos hasta aquí? Un ejercicio análogo se puede hacer con la idea de derechos humanos, que ustedes saben que está tan usada como bastardeada, ¿no? Por ejemplo, si mi vecino me impide mover mi coche, entonces ha intercedido en mi libertad, y como la libertad es un derecho humano, puede ser que mi vecino violó mi derecho humano. Ahora, allí hay una ambigüedad sobre el concepto de derechos humanos, porque nadie diría que eso es una grave violación de derechos humanos. Es simplemente, de nuevo, una ambigüedad sobre el concepto de tortura. Lo que hemos visto hasta aquí, creo, es suficientemente ilustrativo para varias cosas que me parecen importantes. Primera cuestión, nosotros tenemos una formación muy importante en teoría del derecho, en las ramas del derecho, que usa una metodología de análisis conceptual. Se analizan conceptos y se proponen caracterizaciones de esos conceptos. ¿De dónde se parte? Bueno, algunas veces de la ley, algunas veces del uso de esos conceptos por parte de cierta jurisprudencia o de la dogmática. ¿Y qué resultados puede arrojar esa investigación, o elucubración, identificación de un concepto? Bueno, puede arrojar una estructura atómica en términos de propiedades necesarias y suficientes, y por tanto hay que allí analizar descomponiendo, pero a veces no encontramos esa estructura atómica o ese conjunto de propiedades necesarias y suficientes, como en el caso de sentencia arbitraria, violencia de género, tortura, derechos humanos. Y una opción que nos queda es ver si ese conjunto de personas que usan ese concepto, el conjunto de personas pueden ser todos los juristas, algunos juristas, todos los jueces, algunos jueces, todos los abogados, algunos abogados, usan ese concepto de manera estable. ¿De qué manera lo puedo elucubrar? Viendo cuáles son los casos paradigmáticos. Dos opciones posibles.
analizo los casos paradigmáticos y veo que asocia cada uno propiedades diferentes, esa es una opción. O, como parece en algunos casos, si tenés suerte, usan el mismo conjunto de propiedades asociadas, más o menos. Dicho de otra manera, todos están queriendo hablar más o menos de tortura en sentido A, B, C y D. Si tengo eso, tengo un concepto jurídico bastante sólido. Sólido en el sentido de que puede ser usado ulteriormente. Por ejemplo, puede ser utilizado para proponer nuevas soluciones normativas a otros casos, o puede ser usado como, voy a poner acá muchas comillas, puede ser usado ese concepto jurídico como vinculante para el futuro. Gran parte de la tarea gran parte de la problemática que hay con respecto a el estatus de los precedentes es que, dejando de lado si son obligatorios o no, si vos querés seguir lo que viene diciendo un tribunal, tenés que identificar los conceptos que usa ese tribunal. La forma de identificar los conceptos es ver a qué casos le están apuntando. Y la forma de ver a qué casos le están apuntando comienza por ver los casos individuales a los que ellos apuntaron. Si ellos dijeron que hay abuso de derecho, en este caso, como decir, acá, en Guantánamo, hay tortura. Entonces, lo primero que podrías hacer para intentar identificar el concepto jurídico es ver qué propiedades tiene ese caso. A partir de las propiedades que tiene ese caso, construir un concepto jurídico y eventualmente una norma jurídica. ¿Qué norma jurídica? La que está usando ese tribunal en su cabeza. ¿Estoy obligado a hacer eso? No necesariamente, eso lo vamos a discutir. Identificar el contenido normativo de una sentencia implica en parte identificar conceptos normativos. Por supuesto yo puedo mezclar acá las fuentes, y puedo hacer como sugirió Andrés, ir a mirar lo que dice una convención, mirar lo que dice la convención más lo que dice la corte, se puede combinar. En todo caso, cuando vayamos a la cuestión de los precedentes, una de las cosas que hay que hacer allí es identificar los conceptos. Ustedes saben que, por ejemplo, bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación, con esto cierro, está lleno de conceptos jurídicos disputables, confusos, ambiguos, equívocos, pero que fueron primero gestados por ustedes mismos, por la práctica judicial. Lo saben eso. Muchos dicen que es un código judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que había un montón de gente que hace mucho que usaba un tipo de concepto y que intentaron plasmarlo, decir, bueno, ahora cuando estamos hablando de abuso de derecho, en realidad estamos queriendo decir exactamente esto. Intentaron plasmarlo, y ahí está, en el código, y hay que ver cuáles son las propiedades asociadas a ese concepto. Esos conceptos que están ahí surgieron de una práctica judicial. ¿De qué? Del uso de conceptos, que fueron ganando pregnancia, importancia, estabilidad, en algunos casos, a través del tiempo. ¿Preguntas? Bueno, perdón, Fernando, mientras alguien piensa si quiere preguntando. Fernando, Cecilia, Fernando y Antonella, que pusieron aquí caracterizaciones, yo creo que está bastante claro por qué algunas de ellas no funcionan, ¿no? Por ejemplo, acción que causa dolor a otros, sufrimiento a otros. ¿Alguien tiene preguntas? Quizás esta forma que vos contabas de decir, bueno, esto que parece tortura pero que no lo es por esta particularidad, ¿no nos lleva a la necesidad de incluir en el concepto el salvo? ¿El salvo? Decir, claro, es decir, el concepto es A más B más C, siempre que no haya D. Bueno, si seguís en eso, fíjate que lo que haces ahí, seguís confiando, militando, por decirlo así, la idea de que los conceptos tienen una estructura atómica, que tienen partes, pero eso está discutido, muy discutido. Yo acá resumí una cosa que es
bestialmente pero si querés complejo. pensarlo en términos de propiedades, es decir, que tenga tales propiedades y que no tenga tales otras. Sí, lo podés, bueno, eso es, pero son diferentes formas de presentación de la misma cuestión. Yo puedo decir A más B más C y no D, o puedo decir A más B más C, como necesaria y suficiente. Entonces significa no D, no E, no F, no G. A más B más C como necesaria y suficiente incluye que el complemento, en términos técnicos se llama complemento, no. Solo se aplica si hay A, B y C. En todo caso está en esta empresa, que es difícil de renunciar, que es tratar de identificar lo más posible las propiedades necesarias y suficientes. De todos modos, ahí, ¿por qué terminamos hablando de la cuestión de los casos paradigmáticos aquí? Porque nosotros tenemos una pulsión a tratar de definir un concepto en términos de propiedades necesarias y suficientes, ¿no? Así son las definiciones del diccionario. Diría, es una pulsión que no podemos evitar muchas veces. Y sin embargo, el conocimiento exhaustivo que nosotros tenemos de nuestros conceptos es muy limitado. De hecho, hay una idea interesante aquí para conectar análisis conceptual y teoría del lenguaje, que es la siguiente. Si vos recorres los conceptos centrales que vos usás, salí del derecho, los verbos centrales, los términos centrales, y intentás definirlos en términos de condiciones necesarias y suficientes, te vas a dar cuenta que no lo vas a lograr. Hay muchos ejemplos de aburrido, pero toma el ejemplo de cheto o de tincho y te vas a dar cuenta. Lo usás. Algunos dicen, por ejemplo, si querés, usás todo el tiempo la expresión ser o estar, supongo. Estoy acá, soy abogado. ¿Cuál es el concepto de ser? ¿Cuál es el concepto de estar? Y hay gente que dice que un dato llamativo es que los conceptos que más usamos, quizás los centrales a nuestra gramática, no podemos dar el conjunto de condiciones necesarias y suficientes que lo caracterizan. Y eso se traslada al derecho. Eso se traslada al derecho. Mira, concepto más usado que violencia de género ahora, no sé cuál. No sé. Dígame otro, please. Como tener, como ser, como estar, usamos todo el tiempo, y cuando te piden que lo caracterices, bueno. Entonces hay gente que dice, dejemos de buscar las condiciones necesarias y suficientes y apuntemos a los casos paradigmáticos. Vamos al revés. ¿Cuál es el caso paradigmático? Vayamos a Platón, digamos. Salgamos de Aristóteles y vayamos a Platón. Yo diría al revés. Salgamos de Platón y vamos a Aristóteles, pero no sé qué decir ni Aristóteles ni Platón, así que dejémoslo a los dos en paz. No, hay mucha gente que dice que esta idea de que los conceptos tienen una estructura condicional abstracta en términos de propiedades necesarias y suficientes, animal, racional, es culpa de Aristóteles, pero también de Platón. Dejémoslo ahí. Sí. La idea de que yo voy a lograr algún tipo de claridad en mis conceptos, observando el caso paradigmático al que yo estoy refiriendo, está más cerca de Aristóteles y del pragmatismo que de Platón, no importa. La idea es, veamos cómo usamos el concepto. ¿Estamos usando tortura para esto? ¿Qué tiene esto? ¿Qué propiedades tiene esto que llamamos tortura? ¿Bien? ¿Se entiende? Y tratemos a partir de allí de sacar propiedades necesarias y suficientes, y mucha gente dice, está bueno el esfuerzo, pero vas a terminar siempre con puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Puedo decir, mira, si tiene A, B y C, seguro, pero después veamos. Metodología de los casos paradigmáticos. Bueno, si no hay más preguntas, cortamos aquí, Lorena, ¿te parece? Perfecto, perfecto, Hernán. Re puntuales. Ahí va. Nos vamos a seguir viendo, así que esto no es una despedida. Nos volveremos a ver. Lamentablemente para ustedes. Sí, sí. No sé, porque cerró, al final cerró todo lo que dijiste al principio, así que bien, bien. Yo me voy entendiendo algo. Ahí dice Adriana, gracias, excelente. Bueno, nosotros nos vemos el 23 de nuevo con precedentes. Sí, y la semana que viene, el martes, está de nuevo Federico Arena con significado literal. Así que bueno, vamos a tener otro lindo encuentro de 2 horas el martes que viene.
Por el momento, bueno, gracias Hernán y que descansen. Nos vemos el próximo martes.